La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a los que creemos en Él, es poder de Dios. Hay muchas personas que no pueden entender el significado del sacrificio en la cruz que hizo Cristo hace más de 2000 años. Para algunos no suena lógico, para otros suena fantasioso y para otros es, como la misma Biblia lo dice, locura. Sin embargo, es interesante cómo el apóstol Pablo, ahí en su primera carta a los Corintios capítulo 1 y versos del 18 en adelante, deja en claro algunas cosas en cuanto a lo que es cuerdo, inteligente, sabio y prudente. En primer lugar dice, Dios está dispuesto a destruir la sabiduría de los sabios y a desechar el entendimiento de los entendidos, porque profesando ser sabios, muchas veces se vuelven necios. ¿Dónde está el sabio? Dice el verso 20. ¿Dónde está el que disputa, el que tiene puntos en contra? Dios ha enloquecido, por así decirlo, muchas veces la sabiduría humana. Y esta sabiduría no es la que le agrada a Dios, sino la que puede recibir ayuda directamente de Él. Sabiduría de lo alto. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría en el pasado, ni lo ha conocido en el presente, y todo parece indicar que no lo hará en el futuro. Así es que a Dios le agrada más bien que Él pueda ser conocido por la predicación del Evangelio. Y eso es el propósito de esta reunión. Nosotros hemos entendido a lo largo de la Escritura que Dios nos ve, nos ama, nos entiende y le importamos. Esto es lo que hemos estado descubriendo en todas nuestras emisiones. Y este es el mensaje que predicamos precisamente. Pablo dice a una cultura como la de los corintios, inmersa en los placeres de la vida, en el materialismo, en la importancia del dinero, en la exaltación de la sabiduría humana. ¿Saben? Dice Pablo. Muchos de mi pueblo, los judíos, piden señales y no les es dada. Y muchos griegos buscan la sabiduría de sus grandes filósofos y maestros, pero yo me propuse no enseñarles a Cristo de esta manera, sino más bien darles el mensaje del Cristo crucificado. Para los judíos, un tropiezo. Para los gentiles, es decir, los que no son judíos, esto es una locura. Pero para los llamados, así sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y después Pablo dice en los versos finales 26 a 29 en adelante, muchos de ustedes, mis hermanos corintios, no son sabios, ni poderosos, ni nobles, pero Dios los escogió para avergonzar a los que sí son sabios y poderosos y nobles. Lo débil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo que es tan sencillo y menospreciado lo escogió para deshacer aquello que es soberbio y jactancioso. Nadie podrá jactarse en su presencia. Así es que Pablo está diciendo, voy a destruir la sabiduría de los sabios y a desechar el entendimiento de los entendidos. A partir del verso 18 de la primera carta a los Corintios y verso 1, deja en claro a su audiencia que la obra de Dios en la salvación no depende de cuánto logramos encontrar lógico el mensaje de la Biblia, sino más bien de la palabra que escuchamos, que creemos, que recibimos y que aplicamos a nuestra vida. Para santificar a su iglesia, la palabra es el instrumento singular y especial que Dios usa por medio de la guianza del Espíritu Santo. No es el cúmulo de conocimientos lo que nos hace más sabios, más bien es el proceso donde el Espíritu nos revela cada vez que leemos la Biblia, no solo el significado de lo que estamos leyendo, sino la aplicación práctica. Para los creyentes la Biblia es el tesoro más grande que existe. Y eso lo sabía el salmista. Ahí en el Salmo 19 y verso 10 dice, esto es como el oro más preciado. Esto es mucho mejor que un oro refinado y dulce más que la miel y la que destila del panal. En el Salmo 119 el salmista dice, amo tus mandamientos, amo tu ley, amo tu palabra. Cuánto amo yo tu ley, dice Salmo 119 y verso 97.
Todo el día es ella mi meditación. Pero entonces nosotros encontramos que así como la sabiduría que encontramos en la Biblia no tiene que ver con la lógica, con lo intelectual y con la capacidad sobrenatural que algunos tengan en ventaja sobre otros, la Biblia nos presenta un contraste. En primer lugar está la sabiduría que viene de lo alto y en segundo lugar la sabiduría que se adquiere aquí, en lo terrenal, en lo humano. Hay un contraste, por ejemplo, a esto que te acabo de mencionar en el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y verso 42. Jesús está hablando a su audiencia y está presentándoles el mismo mensaje, la importancia que tiene para Dios, que nosotros podamos ser humildes y reconocer nuestras limitaciones, nuestras faltas y pecados y acudir a Él en ayuda para poder entender mejor no solamente el mensaje, sino la vida misma y cómo podemos tener la vida eterna. Así es que en el verso 42 de Juan capítulo 8, Jesús dice: si ustedes fueran de mi Padre Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido. Pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y el verso 43 dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar y entender mis palabras? Bueno, esto es algo que nos pasa a muchos de nosotros, sobre todo cuando queremos leer la Biblia de una manera meramente intelectual. Queremos aplicar nuestra capacidad de discernimiento lógico y hay cosas, créeme, en la Biblia que no lo son, pero no por eso le restan importancia o valor al mensaje de la Escritura. Es muy importante que entendamos esto. La predicación de la cruz de Cristo parece locura para el mundo que no conoce del Señor, que no lee la palabra y que no ha nacido de nuevo. Pero en realidad este mensaje, esta predicación y este contenido es poder y sabiduría de Dios. Y es un contraste entre la sabiduría humana con la divina. Esto revela que Dios usa no a los que son superdotados, superintelectuales, superinteligentes. Muchas personas no leen la Biblia porque la consideran un libro difícil de leer. Ciertamente es un compendio, no es solamente un libro que se lee de izquierda a derecha y de principio a fin. Lo puedes hacer y tal vez encuentres bastantes cosas que te ayuden a entender algunas de las dudas que pudieras haberte planteado. Sin embargo, podemos decir en manera breve que la Biblia es un compendio de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. El Antiguo Testamento es antes de que Cristo viniera y en el Nuevo Testamento encontramos a partir de la llegada de Jesús, el establecimiento de la iglesia, las cartas que ayudaron a la misma a crecer y multiplicarse y el libro de la Revelación cierra todo con broche de oro, revelándonos precisamente lo que Dios tiene preparado para el final de los tiempos. Entonces, esta sabiduría no es como la humana, proviene de arriba. Ayuda para que los que somos débiles, los que no tenemos grandes capacidades, podamos avergonzar a los que sienten que no necesitan ser enseñados por nadie. Y para ser muy exacto, no estoy refiriéndome a una lucha o a una demostración de quién es más fuerte. Me refiero a que Jesús no escogió a los más letrados, a los más brillantes, a los más preparados académicamente o los que tenían el mejor perfil para ser sus seguidores. Él escogió a los más sencillos, a aquellos que todos desechaban, a lo débil, como dice la Escritura, a lo necio, para confundir a lo poderoso, porque en su sabiduría el mundo no puede conocer a Dios intelectualmente. Pero Dios eligió salvar a toda la humanidad por medio de la predicación del mensaje de Jesucristo. Y ese Jesucristo es el que murió en una cruz por nuestros pecados y con eso hizo la paz entre Dios y nosotros. La perspectiva bíblica entonces dice que el Evangelio es poder y sabiduría. La perspectiva humana dice que eso es una locura. La perspectiva bíblica habla cómo Dios usa y que escoge a lo débil y a lo necio. Y para la perspectiva humana es mejor tener el poder, el intelecto y la fuerza que ser alguien tan sencillo y humilde que no pueda ser tomado en cuenta por los estándares que esta vida requiere.
La Biblia y su perspectiva dice que Él eligió salvar a la humanidad a través de la predicación de un Cristo crucificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mensaje ofende a muchas personas, sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy, con tantas contradicciones donde hablamos de inclusión, pero somos tan reacios a escuchar otros puntos de vista. Entonces la Biblia nos declara, una persona que realmente ha creído el mensaje de la cruz de Cristo y por qué Él se sacrificó por la humanidad, no solamente tiene gratitud, sino que aprende a buscar conocer más de la palabra. La ama, la anhela y la desea. El que quiere adquirir un conocimiento de Cristo desde una perspectiva 100% humana, realmente no lee con ganas de recibir revelación. No cree todo lo que allí lee y aún algunas cosas les considera totalmente fantasiosas. De hecho, algunas personas me han dicho que el mensaje de la Biblia es ofensivo, porque muchas veces no es incluyente. Bueno, es cierto que Dios no es de medias tintas. A lo blanco le llama blanco y a lo oscuro o negro le llama así. No hay puntos grises o intermedios. Los cristianos de Corinto vivían dentro de una cultura en la que se le otorgaba un enorme valor a la sabiduría, a la filosofía y a la experiencia humana. Para los judíos era tan importante conocer la ley a profundidad y buscaban el estudio permanente y profundo y la erudición. Era eso algo muy crucial e indispensable. Entonces, muchas personas a veces creen que no podrán llegar a conocer a Dios más que por aspectos místicos, iniciados en algunos movimientos exclusivos donde solo los más superdotados espiritualmente pueden llegar a entender la divinidad. Nada más lejano del mensaje de la Biblia. Los versos 26 al 29 dicen, muchos de ustedes no son una gran oferta. No hay muchos sabios según la carne. No hay muchos poderosos. Y eso es porque Dios no ha decidido hacerlo de esta forma. Él toma a cualquier persona que esté dispuesta, por sencilla que sea, y puede transformarla. Puede revelarle su mensaje correcto. Puede darle la sabiduría que esa persona necesita. Y aprovecho para recordarte que la Biblia siempre nos menciona que la verdadera sabiduría no consiste en el cúmulo de conocimientos, sino más bien en la capacidad de poner en práctica esos conocimientos, tomar decisiones sabias y reconocer humildemente cuando estamos limitados. Yo te animo para que, si no has leído la Biblia de una manera constante, continua y con fe, puedas pedirle en primer lugar a Dios que te ayude. En segundo lugar, si no lo has hecho, entrégale tu vida a Jesucristo arrepentido, arrepentida. Reconoce tus pecados y faltas y pídele que Él los limpie para que entonces tú puedas realmente venir a la Biblia, leer su mensaje, recibir revelación y ser transformado por el poder y la sabiduría que vienen de lo alto. Yo te animo para que lo hagas hoy mismo y entonces así puedas experimentar lo que Jesús llamó la vida abundante. Esta vida abundante no viene por la capacidad intelectual, no viene por los dones o talentos personales que desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Es más bien un regalo de parte de Dios. Es la gracia que opera en aquellos que lo buscan con sencillez de corazón. Yo te espero en nuestra siguiente emisión. Que el Señor te bendiga.